Buen día, corresponde trabajar la unidad 5, flujos viscosos en tuberías. ¿Cuál es el contenido de esta unidad? Vamos a ver el número de Reynolds, los regímenes laminar, transición y turbulento, elementos característicos de una tubería, las ecuaciones experimentales de las pérdidas por fricción y la resolución de problemas que aplican los conceptos anteriores. Muy bien, vamos a empezar entonces con el concepto de pérdidas por fricción, pero para esto nosotros tenemos que conocer algunos términos de la velocidad, lo cual hacen que un flujo sea laminar o turbulento. ¿Quién hizo un experimento para poder saber todo esto? Lo hizo Osborne Reynolds. Por eso, el número que trabajó para conocer si un flujo es laminar o turbulento le llamó el número de Reynolds. Lo que Osborne Reynolds hizo fue que relacionó las fuerzas de inercia que produce el flujo y las fuerzas viscosas que se oponen al mismo. Recuerden que la fuerza de inercia está relacionada con masa por aceleración, pero las fuerzas viscosas están relacionadas con el esfuerzo cortante por el área, lo cual se reduce a esta expresión. Haciendo el análisis de esta expresión, considerando la equivalencia de las fuerzas tanto de inercia como viscosas y las unidades que en ellas intervienen, se llegan a la siguiente expresión. La que a nosotros nos interesa es la simplificación que nos dice que el número de Reynolds sería velocidad por un parámetro de longitud entre v, donde v es la viscosidad cinemática. A su vez, esta misma expresión la podríamos representar como velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. ¿Por qué? Porque ahorita en este trabajo vamos a trabajar, como decía la unidad, a conductos a presión. Pensando que estos conductos son tuberías circulares, entonces el límite del agua, el tirante del fluido que se va a trabajar en ese sistema, pues va a estar relacionado con la altura, que en este caso es el diámetro, en la cual la expresión de Reynolds, V es la velocidad media del flujo, L es la longitud característica, que en el caso de las tuberías es el diámetro, y V es la viscosidad cinemática del fluido. Asimismo, vamos a platicar cómo es que Reynolds hace este experimento y llega a la conclusión de esas fórmulas matemáticas. Lo que él hace, aplica en un tanque una tinta, en el cual tiene conectada una tubería en la cual hay una válvula de compuerta. Esa válvula lo que hace es estrangular el fluido de tal manera que permite que el fluido se mueva a una velocidad baja o a una velocidad rápida. Si la velocidad es baja, cuando se inyecta la tinta, esa tinta se va a ver su movimiento como en filetes paralelos. Por eso, cuando la velocidad es baja, se conoce que el flujo es laminar. De lo contrario, si la válvula se abriera más, la rapidez del flujo sería mayor y es donde Reynolds llama a esto flujo turbulento debido al movimiento rápido de las moléculas. Esto lo podemos ver en el siguiente esquema. Laminar, vemos las moléculas bien formadas, en formas de filetes paralelos. Este autor conoce que Reynolds es menor de 2100. El régimen es laminar, la velocidad crítica baja de turbulenta a laminar. Si este número de Reynolds da entre 2100 y 4000, se conoce que está en una transición variando de láminas a moléculas turbulentas de agua, como se ve en el siguiente esquema. Dese cuenta que el esquema azul, la figura azul, no tiene una forma definida porque es una masa finita de fluido en remolino. Cuando se empiezan a combinar todas esas partículas del flujo, ya se considera que está en régimen turbulento. Esto es un Reynolds mayor a 4000. Algunos autores tienen como límite Reynolds menor a 2300 laminar y Reynolds mayor a 4200 turbulento. Pero esto no debe causarnos algún problema, debido a que normalmente en los diferentes sistemas que hay en la vida real, realmente son laminares, son mucho más pequeños que 2000, o si son turbulentos, son mucho mayor que 10.000, 50.000, 20.000 el número de Reynolds. Otros elementos característicos que tenemos que conocer son los de la tubería. Si estamos hablando de calcular cómo es el flujo en la tubería, si es laminar o turbulento, pues tenemos que saber otros elementos, como lo es el material de la tubería,
que puede ser PVC, puede ser asbesto cemento, cobre, etc. También la longitud de la tubería. Sabemos que normalmente las tuberías como pueden servirnos dentro de un automóvil para unir todo lo que es el sistema del motor, que son longitudes pequeñas, también pueden ser longitudes muy grandes si hablamos del abastecimiento de una ciudad, por ejemplo. Entre estos elementos también están los accesorios, aquellos accesorios que van a conectar esas longitudes de tubería. Muy bien, en esos tramos de longitud también podemos hablar en específico de que algo sucede. Cuando platicábamos del Bernoulli, hablábamos de que había una energía de entrada más una que se conectaba a través de un transitorio igual a la energía de salida más lo que se había contemplado que se quedaba en el volumen de control. Esto es, las pérdidas de fricción. Y es las que vamos a hablar ahorita. Estas pérdidas pueden deberse al material de la tubería. Y no solo al material, sino a la calidad del material. Puede ser tubería nueva, tubería vieja, tubería con incrustaciones. Y estas pérdidas por fricción son debidas a estas características. De hecho, acá nos define H subíndice F, son debidas a la resistencia puesta por la viscosidad del fluido y a las asperezas de las paredes del conducto que se oponen o interpuestan en el flujo. 1, por las asperezas y 2, por la viscosidad. Pero también las pérdidas no se deben solo a la longitud, sino también a la diversidad de accesorios que se conectan en un sistema. Estas son las pérdidas locales y se denotan HL. Son pérdidas de energía que se producen en el sitio mismo que se encuentran dispositivos reguladores como válvulas o alguna variación geométrica de la conducción como son contracciones, cambios de dirección, codos de 90, de 180, de 45, etc. Así que vamos a definir primeramente las pérdidas por fricción, también conocidas como pérdidas primarias. Aquí nos dice que en tuberías de gran longitud las pérdidas de fricción son muy importantes, pero estas pues van a estar relacionadas con el tipo de flujo, como lo vemos en las letras rojas, el flujo laminar o turbulento, como ya hemos platicado. ¿Cómo saber cuándo se tiene régimen laminar de transición turbulento? Ya habíamos dicho que a través del número de Reynolds, lo cual nos va a ayudar a calcular la velocidad del sistema de tuberías, pero también depende de las asperezas de la tubería. Y con esto nosotros vamos a considerar un elemento importante, lo que es la rugosidad absoluta. Pero la que nos va a importar para poder trabajar es la rugosidad relativa, la relación de la rugosidad absoluta respecto al diámetro de la tubería. Y pues pueden ser de diferentes maneras. Por otra parte, para poder nosotros calcular las pérdidas de energía por fricción, si la tubería es de gran longitud, pues la pérdida es una pérdida primaria, por lo tanto es principal. Entonces, Chessy dijo que estas pérdidas por fricción dependen, uno, del material del que está construido la tubería, ya lo habíamos platicado, del estado de la tubería, si es antigua, si hay incrustaciones. De esta manera la fricción es mayor que cuando el tubo es nuevo. Si es liso, si es rugoso, de la longitud, del diámetro y de la velocidad de circulación del líquido. De tal manera que las pérdidas de energía están estrechamente relacionadas con la longitud de la tubería directamente proporcionales, el diámetro de la tubería inversamente proporcionales, la carga de velocidad directamente proporcionales. Y esto fue algo a lo que llegó Darcy-Weisbach. ¿Cuál es esa fórmula de Darcy-Weisbach? Bueno, Darcy-Weisbach y otros dedujeron experimentalmente una fórmula para calcular esas pérdidas, la cual consiste en que las pérdidas de fricción es un coeficiente de fricción multiplicado directamente por la longitud y inversamente por el diámetro y multiplicado por la carga de velocidad. Ojo, acá hay un elemento extra que es el factor de proporcionalidad F que depende de las características de la tubería y del líquido que circula. Vamos a ver a continuación cómo calcular ese factor F, pero antes definiremos HF, pérdida por fricción en metros.
F, factor de fricción adimensional. L, longitud del tubo en metros. D, diámetro del tubo en metros. B, velocidad media en metros por segundo. Y G, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo cuadrado. Esto es en el sistema métrico, pero obviamente cambiaría si fuera el sistema inglés. Las pérdidas de energía por fricción, entonces, en una tubería de diámetro constante, las cargas pisométricas son paralelas a la línea de energía e inclinada a la dirección del movimiento. Esto se deja ver en el siguiente esquema. Ya habíamos platicado, ¿verdad?, que la energía que entra es igual a la energía que sale más las pérdidas por fricción. Esa variación precisamente la da las pérdidas por fricción. El factor de fricción F es función de la rugosidad y del número de Reynolds. Ahora, nos dice que es factor de la rugosidad. Para eso tendríamos que conocer la rugosidad en tuberías comerciales para que podamos calcular la rugosidad relativa, que es la que nos interesa. Por ejemplo, si nuestra tubería fuera de hierro forjado, vemos que la rugosidad absoluta es de 0.05 milímetros, la cual tendríamos que dividir entre diámetro para tener la rugosidad relativa. Ojo, el diámetro tiene también que estar en milímetros. O tal vez pudiera ser que nuestra tubería fuera de estos cemento nuevo. Entonces la rugosidad relativa sería de 0.025. Si fuera el caso que fuera un intervalo, podríamos agarrar el valor promedio. Un parámetro importante a considerar es la pendiente de la fricción. En algunos términos hidráulicos, los valores que se nos dan son en el concepto de pendiente de fricción. Y la pendiente de fricción no es nada más que la relación del cateto opuesto respecto a la pérdida de fricción, que sería la pérdida de fricción, entre la longitud de aquella tubería donde se generó esa pérdida de fricción, dejando así que la pendiente de fricción sea la relación coeficiente de fricción entre diámetro por la carga de velocidad. Ahora bien, nos compete hablar sobre cómo calcular los coeficientes de fricción. Si el flujo es laminar, entonces usaríamos la fórmula de Poiseuille. En este caso nos dice que toma valores hasta 2300 del número de Reynolds y esta fórmula está por F igual a 64 entre el número de Reynolds. Si fuera flujo turbulento, tanto en tubos lisos como tubos rigosos, donde el Reynolds es mayor a 10 a la 5, 10 a la 5 es un número de Reynolds 100.000, pues la fórmula sería 0.3164 de Reynolds entre Reynolds elevado a 4. Si fuera Nicorás para tubería lisa, entre dos valores de Reynolds, pues Reynolds estaría dado bajo esta función, la cual se puede simplificar entre 1 entre la raíz del coeficiente de fricción igual a 2 logaritmo base 10 de Reynolds entre 2.51. Nigoratse con rugosidad artificial entre un 30avo y un 1014avo de rugosidad relativa, válida para tubos rugosos en suba turbulenta, la deduce con esta fórmula, la cual queda relacionada en una tabla donde la actriz es el número de Reynolds y la ordenada es el factor de fricción y el Reynolds se relaciona con las rugosidades relativas. También Nicorache dijo, la validez de la ecuación debe de ser en función, fricción debe de ser en función de Reynolds y de rugosidad relativa. Para Reynolds menor de 2300, usar la ecuación de Poiseuille, que era 64 sobre Reynolds. A partir de Reynolds 2300, inicia la zona de transición hasta turbulencia sin establecer una ley general de variación y se mantiene que el coeficiente de fricción siempre está en función de Reynolds y de rugosidad relativa. Según el valor de la rugosidad relativa, se inicia con diferentes valores de Reynolds. Teniendo como límite superior la zona de transición, depende de la rugosidad relativa de la tubería. Pero para valores grandes de Reynolds, F es independiente de Reynolds y solo varía respecto a la rugosidad relativa. Kohler-Broad también hace un ajuste de la ecuación y él llega a la siguiente expresión, la cual podemos calcular el número de Reynolds con ayuda de este esquema. Todos los diferentes autores fueron, según sus estudios, los que dieron inicio a cómo calcular este coeficiente de fricción. Pero se estableció un diagrama universal de Modic relacionando Reynolds con la rugosidad relativa.
Este diagrama de Modi es el que se presenta a continuación, donde tiene el abscisa el número de Reynolds y la ordenada el coeficiente de fricción. Trabaja con el Reynolds calculado y trabaja con la rugosidad relativa. Lo que hace es cruzar el número de Reynolds con la rugosidad relativa. Nada más aquí hay que ser cuidadosos porque la rugosidad relativa tiene que seguir las isolíneas del comportamiento bajo el flujo turbulento. Y de acuerdo a eso, siguiendo las líneas de esas isolíneas y en el punto de corte del Reynolds con la rugosidad relativa, entonces vamos a poder calcular el coeficiente de fricción como nos marca la flecha. El diagrama de Modi fue calculado a través de la siguiente expresión. El término 20.000 de rugosidad relativa más 10 a la 6 sobre el Reynolds elevado a la 1/3 más 1 es multiplicado por el factor de 0.0055. Esto fue en 1944, pero en el año 1976 Swamin y Jin hicieron la siguiente expresión del coeficiente de fricción. Tiempo más adelante se reduce el error de la ecuación de Swamin y Jin, que era cercana al 1%, al 0.25%, principalmente para valores de rugosidad relativa menor que 0.01, y esto fue hecho por Guerrero Angulo en 1995, el cual llegó a esta expresión donde aumentó dos parámetros, G y T, los cuales dependían del número de Reynolds, lo cual hizo que coeficientes de fricción tomaran un valor. Los ejercicios que vamos a resolver son de tres tipos de cálculo, directo y iterativo, que son de revisión, e iterativo, que es de diseño. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros dos se conoce siempre la geometría del sistema, pero las incógnitas pueden ser diferencia de presiones o pérdida de energía o gasto. A diferencia que en el que es de diseño, lo que siempre se va a tener que calcular o a determinar es el diámetro. Y ya estamos listos para resolver los ejercicios de flujos de tubería, pérdida